transparencias. Vale, perfecto. Bueno, pues retomamos el tema de introducción. Recordamos que ayer estuvimos viendo pues, cuáles eran las funciones básicas del computador von Neumann, que consiste en que desde que se comienza su ejecución al conectarlo a la alimentación, ejecuta instrucciones, comienza a ejecutar instrucciones y está constantemente ejecutando instrucciones. La forma de ejecutar las instrucciones consiste en que pues, uno de los componentes de la estructura, que es el procesador, accede a la memoria principal utilizando los buses del sistema para localizar un dato, una palabra de la memoria principal, una de las celdas de memoria principal, la lleva a través del bus de datos, lo guarda en algún sitio del procesador y allí lo interpreta como una instrucción. Esa instrucción la interpreta como subdividida en determinados campos. Uno de ellos le indica qué tipo de operación tiene que realizar. Otros campos le indica sobre qué datos o cómo localizar los datos sobre los que tiene que realizar la operación. Y entonces lo que hace es localizar esos datos que pueden estar en algunos de los registros del procesador, pueden estar en la memoria principal, no se sabe. Los lleva a la unidad aritmético-lógica, activa el circuito aritmético-lógico correspondiente a la operación que se le ha solicitado y esta genera un resultado. Y también dependiendo de las instrucciones de los campos de la instrucción y de la especificación de qué hacer con el resultado, ese resultado pues lo dejará también en algún sitio del procesador o nuevamente lo llevará a algún sitio determinado de la memoria principal. Una vez que ha terminado eso, comienza con la ejecución de otra instrucción, de otra y otra, y está constantemente ejecutando instrucciones. Vimos que esta estructura del procesador, una memoria principal que comparte datos y instrucciones y una unidad de entrada-salida, todo eso comunicado por los buses, forma parte de las características básicas de la arquitectura que diseñó von Neumann en el 1945 y que utilizan o exactamente igual o con ligeras variaciones los computadores de hoy en día y pues a lo largo de todos estos años pasados. Bien, estuvimos viendo la memoria principal, lo vimos con bastante detalle, quizás más del que deberíamos. Y bueno, recuerdo que es un conjunto de celdas, está constituida por varios circuitos integrados, pero que funcionan coordinadamente como si fuera único, un dispositivo único. Está constituida por un conjunto de celdas, cada una de ellas de una palabra de longitud. La palabra es el número de bits que constituyen los datos que es capaz de manejar de forma normal, de forma rápida, de forma estándar el procesador, y por tanto pues la memoria pues, está dividida en palabras para contener ese tipo de datos. Y estas palabras están numeradas desde 0, 1, 2 en adelante hasta 2 elevado a n-1, donde n es el número de bits del bus de direcciones, y esa dirección es la que permite identificar una palabra dentro de la memoria. Una palabra sobre la que se puede hacer dos operaciones, leer o escribir. Leer su contenido y llevarlo al procesador, o que el procesador o alguien proporcione un nuevo contenido para esa celda de memoria. Y esa es la única manera que tiene la memoria de funcionar. Leer una palabra, escribir una palabra. También vimos, como parte de Santos, no oyes nada. El resto de la gente oye algo, está bajo el volumen, subo el volumen. Pues, mira, Santos, trata de... Pinchas aquí en estos puntitos y en el menú de configuración configuras tus dispositivos de audio, le das más volumen o lo organizas. Bien. Continuamos. Decir que estas eran las únicas operaciones que puede realizar. No las realiza ella porque quiera, sino siempre las hace
a petición fundamentalmente del procesador. Ya veremos que en algunos casos también puede haber otros agentes que lo hagan. Y hemos visto también que la memoria no tiene ninguna manera de determinar qué tipo de información representan los datos que contiene. Por ejemplo, en esta dirección, la 100, hay una cadena de unos y ceros, 1, 1, 1, 1, 1, 0, que si representaran un número en complemento a 2, un número positivo o negativo, pues valdría -2. Pero esto podría ser también la codificación de una instrucción que diga que hay que multiplicar dos números. O también podría ser la codificación de un puntito de una imagen o parte de un número de coma flotante, etcétera, etcétera. Y esto la memoria no lo sabe, solo sabe que en la dirección 100 tiene un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Vale? El encargado de darle la interpretación correcta y por tanto tratarlo adecuadamente a cada una de las celdas de memoria es el procesador, y lo hace única y exclusivamente siguiendo nuestras instrucciones, siguiendo las instrucciones de los programas que nosotros confeccionamos. Bien, las dos operaciones, bueno, esto se me había olvidado, como os decía, quien proporciona la dirección de memoria de la celda que se quiere leer y escribir es el procesador. Quien proporciona las órdenes a la memoria para que realice ese acceso es el procesador, utilizando señales de control, del bus de control, y el dato lo proporciona a través del bus de datos que llegará al procesador, y el procesador hará con ese dato lo que tenga que hacer. O si la operación es de escritura, es el procesador el que coloca en el bus de datos el nuevo contenido de la dirección de memoria que se quiere escribir. Bien, en las dos operaciones que se pueden realizar sobre la memoria principal tienen un protocolo que lo llamamos ciclos. Y tenemos un ciclo de lectura, que es el que está aquí representado, que va temporizado mediante la señal de reloj. No os lo he comentado, pero bueno, aprovecho y lo digo ahora. Todo el funcionamiento del ordenador, del procesador y de todos los componentes del computador van marcados, van siguiendo la evolución de una señal digital cuadrada, que es constante. Desde que comienza a funcionar, empieza a generar ciclos, ciclos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Lo hace con una determinada frecuencia, normalmente muy alta. Pues antiguamente podían ser unos cuantos kilohercios. Posteriormente pasaron a ser millones de hercios. Pues ahora, pues normalmente, pues este tipo de reloj en los procesadores normales pues pueden ser del orden de 2, 3, 4, 5 gigahercios. Es decir, en cada segundo hay 3, 4, 5.000 millones de ciclos de reloj. El tiempo que pasa desde que comienza un ciclo hasta que comienza el siguiente es el inverso de la frecuencia, y por tanto estos tiempos son muy, muy, muy pequeñitos. Son del orden de los picosegundos. Picosegundos que son milésimas partes de un nanosegundo, que son milésimas partes de un microsegundo, que son milésimas partes de un milisegundo, que a su vez son milésimas partes de un segundo. Es decir, son tiempos muy, muy, muy pequeñitos. Entonces, toda la comunicación entre el procesador y la memoria se realiza siguiendo este protocolo. En el caso de que sea una operación de lectura, es este que está aquí representado. Y la memoria solamente entiende este protocolo. Si este protocolo se realiza correctamente, entonces la memoria responde correctamente. Si este protocolo no se realiza correctamente, entonces pues lo que proporcionará la memoria en el bus de datos es algo totalmente indeterminado. Será un dato que no existe, o un dato que está medio formado, o uno que estaba correctamente pero luego pasó a dejar de estar correctamente formado. Es decir, será basura, y entonces pues el computador hará cosas raras. Por tanto, es muy importante que el computador sea capaz de comunicarse con la memoria siguiendo este protocolo. Bien, para empezar,
el procesador lo que tiene que hacer es colocar en el bus de direcciones, la dirección de la celda que quiere leer. Esto es un ciclo de lectura, por tanto, la memoria va a seleccionar un dato que va a ir al procesador a través del bus de datos. Y esa dirección que coloca en el bus de direcciones tiene que permanecer estable sin modificarse durante todo el tiempo que dura el ciclo. ¿Por qué? Porque en el momento que esté estable esta dirección y comience la memoria a funcionar, porque se le indique mediante la señal de control memory request, empieza a decodificar todos estos hilos, empieza a seleccionar subconjuntos de celdas hasta que finalmente seleccione solamente una, que es la que contiene el dato, y entonces empieza a proporcionar el dato a través del bus de datos. Si antes de que se haya realizado todo esto se modifica el bus de direcciones, los circuitos de decodificación seguirán evolucionando, estarán generando señales de control de forma aleatoria, de forma imprecisa, y entonces pues lo que haya en el bus de datos pues no será nada incorrecto, en concreto será pues información errónea, será basura. ¿Vale? Bien, una vez que está estable la dirección en el bus de direcciones, el procesador tiene que indicarle, mediante la señal de lectura, read, la indicamos aquí, con read y una barrita encima indicando que el nivel activo es el 0, es el nivel bajo. Con esto se le indica que es una operación de lectura, para distinguirlo de las operaciones de lectura, de escritura, y también activa la señal de control que le dice a la memoria funciona. En el momento en que se activa la señal de control, la memoria empieza a decodificar el bus de direcciones, empieza a tener en cuenta que la operación es de lectura y entonces pues empieza a proporcionar bits de datos en el bus de datos. ¿Vale? Al principio no habrá seleccionado correctamente todavía la palabra que está seleccionada, porque no le ha dado tiempo, están evolucionando los circuitos electrónicos, y entonces al principio en el bus de datos lo que habrá será basura. Habrá unos bits que en cada uno de los 32, 64 de la palabra estará cambiando, se estarán estabilizando, hasta que llegará un momento en que todos los bits de la palabra han ido a parar correctamente al bus de datos. Y a partir de ese momento permanecen de forma estable sin modificarse. Bien, entonces, una vez que haya pasado tiempo suficiente, entonces el procesador coge ese dato que está en el bus de datos, antes no debe hacerlo, coge este dato que está en el bus de datos, lo lleva internamente al procesador y da por terminado el ciclo. Y da por terminado el ciclo desactivando la señal de lectura y desactivando la señal de control memory request. Memory request es petición de memoria. ¿Vale? Todo lo que pase antes, la memoria no le hace caso, a todo lo que ocurra después, la memoria tampoco le hace caso. Lo que sí sabemos es que si el procesador espera un tiempo suficiente, y ese tiempo viene determinado por la memoria, si espera tiempo suficiente, el dato que coja al final del ciclo será un dato correcto. Si el procesador da por terminado el ciclo antes de que la memoria haya tenido tiempo para contestar, entonces cogerá basura, cogerá un dato que no tiene ninguna garantía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuántos ciclos de reloj exige un ciclo de lectura? Bueno, pues eso depende de la frecuencia del ciclo de reloj del procesador y depende de la velocidad, lo rápido, lo lenta que sea la memoria. Pero en los procesadores normales, este tiempo que tarda en responder la memoria en un ciclo de lectura suele ser del orden de 100, 200, 3 veces más lenta que la capacidad de evolución que tiene el procesador. El procesador normalmente se diseña para que evolucione pues por cada ciclo de reloj. En cada ciclo de reloj realice una operación. En algunas a lo mejor necesitan varios ciclos de reloj, pero siempre, si se puede, cada operación tardará un ciclo de reloj. Entonces, la memoria es muchísimo más lenta que el procesador.
cuando arranca un ciclo de lectura, tiene que arrancarlo y estar esperando 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300 ciclos de reloj, los que sean necesarios, antes de poder coger el dato y continuar. Bien, el ciclo de escritura es semejante, es muy parecido, funciona prácticamente igual. La diferencia básica es que en este caso quien proporciona el dato es el procesador. En un ciclo de escritura, un dato que está dentro del procesador se quiere escribir en una celda de memoria. Entonces, al comienzo, antes de empezar a activar las señales de control, el procesador tiene que colocar en el bus de direcciones la dirección de la celda y tiene que colocar en el bus de datos el dato que quiere escribir. Y durante todo el ciclo, hasta que termine, no puede cambiar ninguno de esos dos datos, ni la dirección ni el dato. Una vez que están estables, la dirección y el dato, entonces activa la señal de control petición de memoria para indicarle a la memoria que tiene que empezar a funcionar y le indica también que en este caso la operación es de escritura. Entonces, cuando se activan estas dos señales de control, la memoria empieza a funcionar, empieza a activar todos los circuitos de decodificación, empieza a seleccionar las celdas destino y una vez que ya la tiene perfectamente identificada ya ella sola, entonces activa los circuitos que permiten llevar cada uno de los bits del bus de datos a cada una de las celdas de bit de esa memoria. ¿Vale? Nuevamente, la memoria necesita un tiempo para hacerlo. Es un tiempo que depende de la memoria. No es el procesador el que determina cuánto tiempo le concede. La memoria necesita 300 ciclos de reloj, 200, pues el procesador tiene que esperarse esos 200, 300 ciclos de reloj y no desactivar las señales de control ni modificar el bus de datos y el bus de direcciones para que todo se lleve a cabo correctamente y finalmente se actualice la celda de bit con el dato correcto. Bien, a este tiempo, el tiempo que tarda la memoria en responder en un ciclo de lectura y en un ciclo de escritura, se llama el tiempo de acceso de la memoria. ¿Vale? Y, como digo, es un valor fijo que depende de la memoria. Bueno, normalmente, antiguamente, las memorias eran muy, muy lentas y los procesadores eran también bastante lentos. Eran más rápidos que la memoria, pero no había tanta diferencia. Y normalmente, pues, se diseñaba un procesador, el fabricante del procesador los vendía, pero había mucha gente que construía ordenadores con ese procesador y había fabricantes de distintos tipos de memoria. Y entonces, pues cada fabricante de un ordenador elegía el procesador que quería, los circuitos de memoria que quería y más o menos ajustaba la calidad y el precio de la memoria a los circuitos de la CPU. Últimamente ya no es tanto así. Prácticamente todos los módulos de memoria que se venden ahora se venden con unas características que se adaptan perfectamente a las arquitecturas de los procesadores. Pero en cualquier caso tienen que estar en coordinación los circuitos de memoria con los circuitos del procesador. Bien, como os decía, los datos y las instrucciones dentro de la memoria pues están mezclados. Son los programadores los que deciden en principio dónde situar cada cosa, pero la memoria no sabe qué es lo que hay. Y el procesador tampoco, en principio, tampoco sabe qué es lo que hay. Entonces, pues como normalmente pues, tendremos muchas instrucciones y muchos datos, pues lo que nos interesa es tener las cosas organizadas para interpretar correctamente cada cosa. Es decir, si lo que tenemos almacenado en estas direcciones son instrucciones, interpretarlas como instrucciones y no como si fueran datos. Si lo que tenemos en esta parte son datos, interpretarlos como los datos que son, cada uno representando su determinado concepto, su determinado objeto, y no como instrucciones. Si nosotros le decimos al procesador que ejecute la instrucción que está en la celda 100 y ahí lo que hay almacenado es un -2, que aleatoriamente corresponderá con una instrucción en concreto o no,
pues el procesador ejecutará esa instrucción, pero será algo totalmente incorrecto. Entonces, para organizar las cosas bien y funcionar de forma correcta en los ordenadores, porque además nosotros, cada usuario, normalmente tiene muchos programas que se están ejecutando y los ordenadores están dando servicio a muchos usuarios. Por tanto, tendremos decenas, centenas de programas que se están ejecutando de forma simultánea. Si no le ponemos un poquito de organización, esto es un patiburrillo que no hay quien lo entienda. Bien, ahora vuelvo a esta de aquí que se me ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo organizamos las cosas? Bueno, pues cuando se inicia un programa, ya veremos a través de uno de los programas de software de sistema, que seguramente conocéis, que es el sistema operativo, se le solicita al sistema, al ordenador, una zona de memoria. Se le dice, a ver, yo necesito ejecutar un programa y para este programa pues necesito tal cantidad de celdas de memoria. Entonces el computador busca una zona de memoria que esté disponible y la coloca. Dentro de la memoria elige una zona, pues desde la 20.000 hasta la 40.000. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es, en una primera zona de memoria, colocar todas las instrucciones, todos los programas, separados totalmente del resto de las zonas que contendrán datos. Bien, normalmente los programas están escritos de antemano, se conoce de antemano cuánto ocupan y entonces pues se podrá seleccionar pues una zona del tamaño correspondiente y colocar aquí esas instrucciones. Bien, en otra zona de memoria se asigna a lo que llamamos los datos estáticos. Los datos estáticos son los datos, las variables de ese programa que desde su comienzo, desde su concepción, sabemos que los vamos a necesitar y por tanto se crean a la vez que se carga el código, las instrucciones en la zona de código, se crean estas estructuras de datos, ¿vale? Y si necesitan unos valores iniciales, se le da unos valores iniciales. Si no se conoce sus valores iniciales, pues se dejan sin inicializar. Pero cada una de las variables ya tendrá su sitio y su espacio asignado. Por ejemplo, si vamos a hacer un programa que lo que hace es sumar dos datos, desde el principio se sabe que habrá dos variables que ocuparán pues, el tamaño de los datos, que deberán existir desde el principio y hasta el final, y deberá existir también otra variable para almacenar el resultado. Bueno, pues esos huecos se generan desde el principio y estos huecos, esas variables, duran y permanecen en el mismo sitio durante toda la ejecución del programa. ¿Vale? Por eso lo llamamos datos estáticos. Lo que pasa es que también hay muchos programas que manejan un montón de datos, un montón de variables, que en principio no se sabe con certeza cómo de grandes van a ser y cuántos van a ser. Por ejemplo, si este programa que esté aquí cargado es un programa que lo que va a hacer es multiplicar dos matrices, desde el principio se sabrá que va a haber dos matrices y que habrá una tercera matriz que será el resultado. Desde el primer momento se sabrá que cada matriz tendrá dos dimensiones, el número de filas y el número de columnas, que no tiene por qué ser el mismo para los dos, porque las matrices no tienen por qué ser cuadradas y por tanto las dimensiones del resultado tampoco tienen que coincidir con ninguna de las dos. Pero, claro, dos matrices pueden ser pequeñitas, de 3×4, de 4×4, de 5×5, de 25×25, y los elementos de la matriz pueden ser de números enteros pequeñitos o pueden ser de números enteros muy grandes. O también puede ser que esas matrices tengan 1000 por 1000 elementos o 10.000 por 10.000 elementos, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente ese programa está diseñado para multiplicar matrices, pero no se sabe exactamente cuáles son las dimensiones. Entonces, lo que se hace es, al comienzo del programa, determinar cuáles son las dimensiones y los tipos concretos de esas matrices, y a partir de ahí, lo que se hace es solicitar al sistema operativo que conceda más memoria.
memoria suficiente para albergar las 2 matrices, las 3 matrices. Y entonces, pues los programas normalmente suelen tener una estructura de memoria que es dinámica, porque en principio está vacía, pero va creciendo a medida que se va necesitando espacio, a medida que se va solicitando memoria al sistema operativo y este no lo está concediendo, y entonces esas variables, esos datos se albergan en esta zona. ¿Vale? Si se necesita más espacio, pues se crea y por tanto esta zona de memoria tiene un borde inicial que es fijo, pero tiene un borde, una zona final, que es el comienzo de la zona de datos dinámicos, que lo llamamos heap normalmente, y que puede ir creciendo, puede ir creciendo. Lo normal es que crezca y si se da la circunstancia de que en un momento determinado lo que está justamente al final ya no se necesita, se le puede decir al sistema que reduzca el tamaño de la pila y pues no ocupe espacio que no se necesita. Pero muchas veces lo que pasa es que los datos, las variables que ya no necesitamos, están dentro de la zona. Entonces muchas veces se devuelve memoria al sistema, pero dejando huecos, dejando agujeros en estos montículos. Si posteriormente necesitamos espacio que cabe dentro de uno de estos huecos, se asigna espacio dentro de estos huecos. Si el espacio que necesitamos no cabe dentro de ninguno de los huecos, pues sigue creciendo la pila, el heap, el montículo, montículo. ¿De acuerdo? Bien, y por otra parte también hay una estructura muy importante que suelen manejar todos los procesadores de forma automática. Hay algunos que no, como ya veréis, pero si no lo maneja automáticamente el procesador, pues lo tenemos que hacer nosotros con los programas, que se llama la pila, el stack. Es una zona que inicialmente también está vacía y que pues, normalmente la situamos al final de la zona de memoria que tenemos asignada, porque es una zona de memoria que también crece y decrece de forma dinámica. Entonces, inicialmente, la zona de datos dinámicos está vacía, la zona de la pila del sistema también está vacía y tenemos en el centro un hueco de memoria que irá creciendo y decreciendo hipotéticamente en el caso de los datos dinámicos, utilizando la zona que está vacía, que no está rellena todavía, y la pila del sistema pues también irá creciendo y decreciendo. ¿Vale? La pila del sistema siempre se accede desde su cabecera, siempre se accede a los datos que están justo en su cabecera o un poquito dentro de la cabecera, pero no se accede a los datos que están al final, que están en el interior. Ya os explicaremos cuál es el funcionamiento básico de la pila y su motivación y para qué vale, pero básicamente, como os decía, también el otro día creo recordar, los programas normalmente pues, suelen tener millones, cientos de millones, algunos más, de instrucciones. Entonces, pues, los programas se suelen estructurar en subprogramas, que a su vez se estructuran en subprogramas, y en más subprogramas, más subprogramas que normalmente los llamamos subrutinas. En ensamblador los llamamos subrutinas. Entonces, la comunicación desde un programa principal que genera, que llama a una determinada subrutina, tiene que intercambiar datos, información, el programa que lo llama con esa subrutina. Y la forma de intercambiar esos datos es a través de la pila del sistema. Entonces, si un programa principal llama a una subrutina, crece la pila del sistema un poquito con los datos que se tienen que intercambiar. Los datos que necesita la pila los cogerá, perdón, la subrutina los cogerá de la pila. Si tiene que llamar a otra subrutina, volverá a crecer la pila, irá creciendo y según se vayan terminando de ejecutar las subrutinas, se devuelven los datos, se devuelve todo el contenido y la pila va bajando. A medida que se ejecutan sus rutinas, la pila va creciendo y a medida que terminan las subrutinas, pues la pila va decreciendo. ¿Vale? Es la pila del sistema. Bien, en un programa que multiplica datos, dos datos, el resultado, ¿en qué parte de la memoria se guarda? Bueno, pues si son datos que se conocen desde el principio, pues en datos estáticos, en su variable estática. Si es un resultado porque se decide por la ejecución de este código
que el espacio destinado a albergarlo forma parte de datos dinámicos, de un dato dinámico, pues se almacenará en ese dato dinámico. Eso depende de cómo se codifiquen las instrucciones, ¿vale? Pero básicamente, los datos estáticos son datos que se conocen desde el principio del programa, y cuando digo desde el principio del programa no quiero decir cuando se hayan cargado en la memoria, sino cuando se compile, cuando se construya. Durante la construcción de los programas se decide este dato, esta variable, la voy a colocar en una zona de memoria estática y le voy a llamar de esta manera y pues bueno, ya veré cuál es su dirección, todavía no sé cuál es su dirección, pero sé que va a existir y en el momento de ejecutar el programa pues conoceré su dirección. Y ese dato va a funcionar, va a estar ahí, va a existir desde que se carga el código y se reserva espacio para los datos hasta que finaliza el código y por tanto desaparece toda esta estructura de datos de memoria. Una variable declarada sin valor asignado va a datos estáticos con null. Una variable declarada sin valor asignado no tiene por qué. Bueno, sí, a datos con null no se sabe. Todo esto depende de los compiladores. Hay compiladores que son más cuidadosos y otros que son menos cuidadosos. Hay compiladores que no se fían de nosotros y hacen cosas por nosotros, aunque nosotros no queramos. Y hay otros que dicen, bueno, esta gente sabe lo que hace, entonces ¿por qué voy a perder yo el tiempo en hacer cosas que a lo mejor no son necesarias? Entonces, pues nosotros cuando constituimos los programas y declaramos una variable estática, muchas veces le indicamos cuál es su valor inicial. Por ejemplo, si yo sé que tengo una variable que voy a llamar contador y que va a empezar partiendo de 0, puedo declarar la variable contador y diciendo que su valor inicial es 0. Y entonces lo que se carga se crea el espacio en el sitio correspondiente y si el programa inicial pues carga un 0 o directamente se carga ya con el 0 creado, ¿vale? Pero si tenemos una variable que va a albergar el resultado de una operación, pues en principio no sabemos cuál es su valor. Entonces, si no nos interesa, pues simplemente decimos esta variable, la llamamos resultado y no le damos ningún valor inicial. Y entonces, pues habrá compiladores que son muy cuidadosos y dicen, yo voy a poner ceros por si acaso. Y hay otros compiladores pues, que no hacen nada y entonces, pues dependiendo del contenido de la memoria. Si la memoria tiene ceros, habrá un 0. Si la memoria se está reusando de otros programas anteriores y tiene un 23, pues será un 23. ¿Vale? Pero eso son cuestiones de programación, no son de cuestiones de arquitectura. Bueno, pues esta estructura de datos que se crea inicialmente, esto lo hace uno de los programas del software del sistema, que pertenece al sistema operativo, que se llama el programa cargador. Cuando generamos un programa, cuando lo compilamos, indicamos dónde queremos que ponga la zona de código, dónde queremos que empiecen los datos estáticos, dónde queremos que empiece la zona de datos dinámicos y dónde queremos que empiece la pila. Entonces, cuando se ejecuta ese programa cargador, el programa cargador localiza los datos en el disco o donde estén, los datos correspondientes a las instrucciones, los guarda, solicita el espacio al sistema operativo, el sistema operativo le dice dónde comienza, el programa cargador llena estas zonas con las instrucciones, llena estas zonas con los datos estáticos inicializados o no, e inicializa los punteros correspondientes a la zona de datos dinámicos e inicializa el puntero correspondiente a la pila. Y una vez que ha hecho eso, cede el control a la primera instrucción de este programa y a partir de ahí el control de la situación la tiene ese programa que hemos codificado. Bien, esta organización permite, aparte de que nosotros llevemos un poquito de control de las cosas, permite que el ordenador, el computador, el procesador tenga recursos adicionales que permita identificar cada una de estas zonas, dónde está cada una de estas zonas, no solamente de nuestro programa, sino también del resto de los programas nuestros y de otros usuarios. ¿Para qué?
para que si este programa, o bien erróneamente o bien maliciosamente, quiere ejecutar estos datos como si fueran instrucciones, o otro programa que está en otra zona de memoria quiere hacerse con el control de estos datos para saber cuáles son, o quiere hacerse con el control de estas instrucciones para ejecutar cosas sin que nosotros nos demos cuenta, pues que el sistema operativo, el procesador, no el procesador, el procesador con indicaciones del sistema operativo, lo detecte, piense que sea una situación errónea, da igual cual sea, si porque está mal escrito el código o porque hay problemas de hardware que no funciona correctamente o porque se nos ha colado un intruso, entonces lo que hace es detectarlo, quitarle el control a ese programa y desalojar todos estos datos, todo este código a la memoria y ceder el control a otro programa. ¿Vale? Eso lo puede hacer de distintas maneras. Se puede poner unos registros específicos del procesador que indique dónde comienzan y dónde terminan el código y dónde comienza, dónde termina cada una de estas zonas, dónde comienza la pila. Porque también nuestro programa puede funcionar de forma incorrecta y puede tratar de leer o escribir en zonas que son suyas, pero que están vacías. O puede tratar de ejecutar zonas de código que no tienen nada, zonas de código que tienen datos. Entonces, si lo detecta, eso es un error, o es un virus, o es un hacker, y entonces pues eso pues se detecta, se desaloja el programa y pues dejamos de tener problemas. Y la forma más evolucionada de tener estos mecanismos de protección lo hace mediante la memoria virtual, utilizando unos gestores de memoria que veréis más adelante, los gestores de memoria. Bueno, ¿cuáles son los parámetros característicos de la memoria? Bueno, pues hay tres. El primero ya lo hemos visto, que es el tamaño de la palabra. El tamaño de la palabra es el tamaño de las celdas. Es el tamaño de las celdas que se puede leer, que se puede escribir de golpe. Y eso hay que diseñarla, estas memorias, la memoria principal, hay que diseñarlas de acuerdo con el tamaño de la palabra del computador. Si el bus de datos del computador son 32 bits, la palabra de la memoria tiene que ser 32 bits. ¿Vale? O sea, es uno de los parámetros de la arquitectura y la memoria tiene que ser consecuente con la arquitectura. Por otro lado, tenemos la capacidad. ¿Cuánta información nos cabe dentro de la memoria? Y esto normalmente se especifica en bytes. Independientemente del tamaño de la memoria, si la palabra da igual que sean 8, 16, 32, 64 bits, la capacidad se suele medir en bytes. Inicialmente, cuando la memoria era muy cara, muy cara, pues eran pues, centenas, a lo mejor incluso menos, decenas de bytes. Ni siquiera estaba establecido el concepto de byte como un grupo de 8 bits. Luego pues fue creciendo, decenas, miles, decenas de miles, centenas de miles. Bueno, últimamente el tamaño de la memoria principal pues, es del orden de los gigabytes, es decir, miles de millones de bytes. Y es pues bastante normal tener un ordenador portátil que tiene 8 gigabytes de datos o un teléfono móvil que tiene 3, 4, 8 gigabytes de datos. Procesadores más completos, más caros, pues pueden tener 32 gigabytes, 128 gigabytes, 256 gigabytes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, bueno, la palabra, pues también, sigue habiendo millones y millones y millones de computadores pequeñitos que manejan palabras de 8 bits y de 16. Es muy normal que tengamos tablets, móviles, ordenadores personales, ordenadores de sobremesa que sigan teniendo arquitecturas de 32 bits y por tanto la palabra es de 32. Pero lo más normal es que los modernos tengan palabras de 128. Y por último, otro parámetro importante es el tiempo de acceso de la memoria. ¿Vale? Es el tiempo que tarda en poder realizar una operación de lectura o una operación de escritura.
Ese tiempo pues, depende de la tecnología con que esté hecha. Puede ser memoria RAM, que suele ser muy rápida, sobre todo si está hecha con tecnología bipolar y con transistores muy, muy, muy rápidos. Los computadores muy, 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 muy rápidos, muy, muy, muy caros, que cuestan muchos miles de euros, pues tienen ese tipo de tecnología y pueden tener a lo mejor un tiempo de acceso pues de 1 nanosegundos, 3 nanosegundos, 5 nanosegundos, es decir, pues es muy rápida. Lo normal es que estas pastillas de memoria estén hechas con memoria dinámica y los tiempos de acceso pues suelen ser 30, 60, 100 nanosegundos, ¿vale? Más o menos es el tiempo que suelen tardar. Y, y nada más, con esto terminamos la memoria principal. ¿Alguna pregunta respecto a la memoria principal? Bueno, ya veréis también en el próximo curso que esto, por cuestiones de arquitectura, se puede complicar mucho más y que dentro de un procesador va a haber no solamente esta memoria principal hecha con esta tecnología, sino que habrá otras memorias, ¿no?, con otros fundamentos, otros propósitos, que están hechas con otra tecnología, y además la memoria principal se puede organizar de otras maneras más complejas pues para ser mucho más eficiente, pero para vosotros por ahora la memoria principal es la lista de celdas del tamaño de una palabra que empieza en la 0 y termina en la 2 elevado a n-1. Bien, lo siguiente que vamos a ver es la unidad central de proceso. La unidad central de proceso también lo llamamos el procesador. Un Pentium, por ejemplo, ya no me acuerdo cómo se llamaban los otros, bueno, da igual. El 88110, que es el que vais a utilizar en el tema de aritmética y en el proyecto y en otras cosas, etcétera, etcétera, son el procesador. El procesador que está subdividido en la unidad de control, que como sabemos es un circuito lógico muy complejo, que es el que lleva el control de todo el procesador. Es el que se encarga de dar órdenes a la memoria, dar órdenes al resto de los componentes, a la ALU, a los registros, a los sistemas de entrada-salida, para llevar a cabo la ejecución de las instrucciones. Entonces, constantemente lo que hace es leer una instrucción de la memoria principal, analizarla, decodificarla y generar las órdenes, enviar las órdenes al resto de los componentes para llevar a cabo su ejecución. Hemos visto también la unidad aritmético-lógica, que son los circuitos lógicos que realizan operaciones aritméticas, operaciones muy sencillas sobre los datos que le proporcione la unidad de control y de acuerdo con las órdenes que le diga la unidad de control. Y hemos visto también que están los registros que son unos pequeños dispositivos de almacenamiento de palabras para uso temporal por parte de los programas, y que al estar dentro del procesador, su tiempo de acceso, es cercano al tiempo de evolución de la unidad de control. La unidad de control va a evolucionar más o menos a la velocidad de un ciclo de reloj por cada operación y normalmente suele acceder a los registros, tanto en lectura como escritura, a esa velocidad. El tiempo de acceso es del orden de un ciclo de reloj, por tanto muy rápido, y por tanto lo que nos interesa es tener cuanta más información de la que estemos utilizando en un momento determinado dentro de los registros, para no tener que acceder a la memoria, que como sabemos es 100, 200, 300 veces más lento que los registros. Bien, la unidad aritmético-lógica es un conjunto de operadores, ¿vale? Una colección de operadores. 2, 4, 8, 16, los operadores que sean en función del conjunto de operaciones distintas que puede realizar. No son muchos. Habrá un sumador-restador para hacer operaciones con números enteros. Habrá un desplazador que nos permita llevar los números, un determinado número hacia la izquierda o hacia la derecha. Con suerte tendremos algún multiplicador o algún divisor. Habrá algunos operadores que puedan realizar operaciones lógicas. El OR lógico, AND lógico,
Todas son operaciones bit a bit, como ya veréis en el tema de ensamblador, y cosas así. Son operaciones muy, muy, muy sencillitas. En cualquier caso, lo más habitual es que estas operaciones se realicen sobre dos operandos y, por tanto, tiene dos entradas. Y estas dos entradas normalmente son del tamaño de una palabra. Si la palabra son 32 bits, la ALU puede procesar dos datos de 32 bits. Si la palabra son 64, podrá procesar de golpe dos datos de 64 bits. También seguramente podrá operar sobre datos de 8 bits o de 16, o a lo mejor decide que no lo hace y que siempre son de 32 o 64. Todo eso depende del diseño. ¿Vale? En cualquier caso, también la ALU, una vez que ha realizado una determinada operación, produce un resultado que será también de 32, 64 del ancho de la palabra. Bien, ¿qué operación realiza? Bueno, primero, para poder realizar la operación, tiene que tener a la entrada de forma estable los datos que tiene que modificar, que tiene que manipular. Y por otra parte, necesita un conjunto de señales de control activadas por la unidad de control que le diga de todas las operaciones que sabe que hacer, cuál es la que tiene que realizar. Entonces, pues estas señales de control, pues si valen 0, realizará la suma; si valen 1, realizará la resta; si vale 3, realizará un OR exclusivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, también normalmente estas ALUs, estas unidades, estos operadores, se suelen diseñar de forma que el tiempo que tarde en realizar la operación sea lo más próximo a la velocidad de ejecución de la unidad de control. Si se puede hacer en un ciclo de reloj, se hace en un ciclo de reloj. Si son más complejas y necesitan varios ciclos, pues el procesador tendrá que esperar, la unidad de control tendrá que esperar, tendrá que darle tiempo suficiente para que realice la operación. Bien, y también estos operadores, además de generar un resultado, suelen generar también unos elementos adicionales de información. Por ejemplo, además de generar el resultado, suele tener un biestable asociado que indica si este resultado es 0 o es distinto de 0. También nos indica si este resultado cabe, o sea, el resultado correcto de esa operación cabe con los m bits, con el ancho de la palabra, o se necesitan más bits para representarlo. Por ejemplo, la suma de dos números, 5 y 5 es 10, pues normalmente pues, utiliza los mismos bits para representarlo, salvo que sean números muy grandes, y entonces pues a lo mejor necesitemos un bit más para representar el dato que me llevo. Pues 1000 más 1000 son 2000. En el caso que fueran una cifra decimal nada más, 6 y 4 son 10. El 10 lo represento con un 0, pero me llevo 1. Ese 1 hace referencia a la decena que no podemos almacenar en una cifra decimal. Pues lo mismo ocurre sumando dos datos de 128 bits. Si sumando dos datos de 128 bits el resultado solamente lo podemos almacenar con 129, entonces no nos cabe en el bus de salida de la ALU, y entonces pues se almacena en otro biestable que se llama el bit de acarreo, o dependiendo de la operación nos indica que se ha producido un desbordamiento de la capacidad de representación de los datos, y entonces este dato pues no es correcto, es solamente una parte del resultado. Estos bits de información se suelen almacenar en un registro especial que le llamamos el registro de estado. Y a estos biestables, a cada uno de ellos, lo llamamos biestable de estado. Algunos de los biestables de estado están asociados con la ALU. Otros no están asociados con la ALU, están asociados con otras circunstancias que ya iréis viendo en estos meses y el curso que viene, y forman parte, como os decía, creo que ligeramente en el comienzo del tema, forman parte del estado del procesador. El valor de cada uno de estos bits de estado son muy importantes para saber en qué estado se encuentra la ejecución de un programa. Forman parte del estado del programa, del estado del procesador. Bien,
¿Sobre qué datos es capaz de realizar las operaciones la unidad de control? ¿Mm? Bueno, pues eso depende también del diseño del procesador, de la arquitectura del procesador. ¿Mm? Hay arquitecturas muy, muy sencillas, que deciden que estos datos, tanto los datos que se van a operar como el resultado, tienen que estar siempre en el procesador, solamente en el procesador. Hay otros programas, o perdón, otros procesadores, otras arquitecturas que no son tan estrictos y que permiten que alguno de estos datos y el resultado pueda residir también, no solamente en el procesador, sino también en la memoria principal. Y hay algunos más relajados todavía que permiten que tanto los dos operandos como el resultado puedan residir en la memoria. ¿Vale? A estas tres variantes, a estos tres modelos de ejecución de las operaciones dentro de la ALU, se les llaman modelo registro-registro, registro-memoria o memoria-memoria. Cada uno de ellos es menos restrictivo que el anterior. El menos restrictivo es el modelo registro-registro porque los datos tienen que estar solamente en registros. Los datos con los que se operan tienen que estar contenidos en registros del procesador y el resultado tiene que ir a parar a un registro. En el modelo registro-memoria, modelo de ejecución registro-memoria, uno de los datos obligatoriamente tiene que estar en un registro, pero el segundo de los datos puede residir en un registro o puede residir en la memoria. Y el resultado obligatoriamente tiene que ir a parar a un registro del procesador. Y el tercer modelo, el menos restrictivo, permite que cualquiera de los dos datos y el resultado sea un registro o sea una palabra de memoria. ¿Vale? Son tres modelos de ejecución que pues, se diseñan, se deciden junto con el resto de la arquitectura del procesador y, por tanto, también determina cómo son las instrucciones. Las instrucciones del modelo registro-registro no permiten indicar de ninguna manera que uno de los datos esté en la memoria. Las instrucciones del modelo memoria-memoria sí permiten, como dentro de sus campos, de los campos en que se codifica la instrucción máquina, indique o bien qué registro contiene el dato, qué registro tiene que contener el resultado, o cómo localizar la dirección de memoria donde está el resultado, donde se va a almacenar el dato. Bien, también hay una variante que suelen tener las distintas arquitecturas y que está relacionada con la unidad aritmético-lógica. Y es que hay algunas máquinas que permiten especificar estos tres datos. Normalmente las operaciones son binarias. Hay algunas que solamente tienen un operando. Si tienen solamente un operando, pues lleva ese operando a una de las entradas de la ALU y el resultado pues se escribe donde sea. Pero lo normal es que las operaciones tengan dos operandos. Se suman dos datos, se multiplican dos datos, se hace el OR exclusivo de dos datos y se obtiene un resultado. Bueno, pues hay algunas máquinas que permiten especificar estos tres operandos. Permiten especificar cuál es el primer operando, cuál es el segundo operando y qué hacer con el resultado. Son máquinas que se llaman de tres direcciones. Pero hay otras máquinas que están más restringidas, tratan de ser más simples y solamente permite especificar dos de las cosas. Entonces, uno de los operandos es fijo, está implícito y solamente se puede decir de forma explícita, solamente se puede especificar cuál es el segundo operando y cuál es el resultado. ¿Vale? Son máquinas de dos direcciones, de uno de los operandos y del resultado, porque el primero de los operandos está implícito. Hay otras máquinas en las que únicamente se puede especificar un operando. ¿Por qué? Porque tanto el primer operando como el resultado son el mismo o están implícitos y no se pueden modificar.
ya la instrucción, simplemente por ser esa instrucción la que se ejecuta, solamente puede especificar de forma variable cuál es el segundo de los operandos. Son las máquinas de un operando, de una dirección. Y hay algunas en las que no es posible especificar ningún operando. Por ejemplo, son máquinas en las que simplemente se dice suma. Y entonces, por defecto, ya se sabe dónde está el primer operando, dónde está el segundo operando y qué hacer con el resultado. Son máquinas en las que las instrucciones no especifica ninguno de los operandos. ¿El destino siempre lo indica a la izquierda? Bueno, pues eso depende de la especificación del diseño del ensamblador. Los fabricantes de procesadores son los que diseñan el lenguaje ensamblador correspondiente a las instrucciones de máquina y pues unos lo ponen como primero de los operandos, otros lo ponen como el segundo. Eso hay que aprendérselo, no queda más remedio. Si no quiere programar con el ensamblador de Intel, tiene que saber cómo funciona el ensamblador de Intel. Si quiere programar con el del 88110, se tiene que aprender las del 68110. Si quiere programar con el Z80, tiene que ver el lenguaje ensamblador del Z80 y cada uno es distinto de los demás. Tienen distintas formas de especificar los operandos, tienen distintas formas de llamar a los registros, tienen distintas formas de llamar las instrucciones. O sea, son, pues, cada uno pues, lo hace como le parece bien. Bien, a las máquinas que no tienen ningún operando, las máquinas de 0 operandos, se suele llamar máquinas de pila. De pila. ¿Vale? Que utilizan la estructura de la pila del sistema para colocar los operandos. Entonces, pues es una operación de suma. El primer operando está, o el segundo, me da igual, está en la cabecera de la pila. El segundo operando será el segundo elemento de la pila. Entonces, lo que hace el procesador es le extrae de la pila esos dos operandos, actualizando adecuadamente el puntero de pila, realiza la suma dentro del procesador y finalmente añade el resultado a la pila dejándolo en la cabecera nuevamente. Son máquinas de pila. Son unas máquinas raras que en su momento existieron. Lo que sí es más habitual es que haya máquinas que utilicen un registro que suele llamar registro acumulador. ¿Vale? Es un registro especial y que por defecto es sobre el que se realizan las operaciones. Entonces, la operación de suma es sumar un dato al acumulador y almacenarlo en el acumulador. Por eso ese registro, como va acumulando los resultados de las operaciones, se llama así, acumulador. ¿Vale? Y luego, pues las demás máquinas, las de 2 o 3 direcciones, no tienen un nombre específico, un nombre determinado. Bueno, aquí en esta transparencia tenéis una ALU de un modelo registro-registro. Como veis, tenéis por aquí los registros, ya veremos exactamente cómo están diseñados, pero tienen una salida para el primer operando, una salida para el segundo operando, cada uno de ellos de una palabra, y el resultado solamente tiene un camino para conectarlo con el banco de registros y, por tanto, todos los datos y el resultado tienen forzosamente que estar dentro del procesador. Es una máquina modelo registro a registro. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta más sobre la ALU? Bueno, continuamos entonces. De los registros, hay varios grupos de registros dependiendo de su función. Dependiendo de su función y depende de si los programadores somos conscientes de su existencia y de si podemos referenciarlos dentro de nuestros programas. De acuerdo, entonces tenemos en primer lugar los registros de propósito general. Los registros de propósito general son registros que evidentemente los programadores sabemos que existen. Cada máquina tendrá pues, 8, 16, 32, 128, 200, los registros de propósito general que sean. Y
cada máquina, cada fabricante les da un nombre. Hay algunos que lo llaman el 1, el 2, el 3, hay otros que lo llaman el R1, R2, R3, hay otros que son el registro de 0, de 1, de 2, A0, A1, A2, y hay otros que los llaman A, B, C, D, E, y X, DX, etcétera, etcétera. Son nombres que son dependientes del capricho o de la forma de ver las cosas del fabricante del procesador. En cualquier caso, el número de registros, su nombre y su funcionalidad es conocida por parte de los programadores y es utilizable por parte de las instrucciones del juego de máquina, el juego de instrucciones de esa máquina. ¿Vale? Y normalmente todos esos registros están disponibles para que los usuarios, los programas, los utilicen a voluntad. Cada uno de los registros pueden albergar distintos tipos de datos, distintos tipos de direcciones, o pues cualquier cosa que le parezca bien al programador. ¿De acuerdo? No, la arquitectura no restringe el tipo de uso que se le vaya a dar a estos datos, sino que es el propio programador el que lo decide. Por otra parte, tenemos los registros de propósito específico, que también los conoce el programador. También forman parte del juego de instrucciones, se pueden referenciar dentro de las instrucciones, pero tienen un uso determinado, un uso que está prefijado por la arquitectura del computador y, por tanto, las instrucciones que los permiten utilizar solamente los permiten utilizar esos registros de la manera para lo que están diseñados. Tienen un propósito que es específico y solamente se pueden utilizar para eso. ¿Vale? Y por último tenemos los registros transparentes. Los registros transparentes son registros de la unidad de control, del procesador, de la ALU, del banco de registros, de donde sea. Son registros que los programadores no conocemos que están. Algunos de ellos podemos intuir que existen, ¿vale? Y sabemos que el procesador los utiliza en determinados momentos. Pero el juego de instrucciones, el lenguaje máquina, no permite hacer referencia a esos registros y, por tanto, nosotros no podemos utilizarlos para nada. Los utilizamos de forma implícita, pero no a nuestra voluntad, sino que es la unidad de control la que los utiliza de acuerdo a nuestras instrucciones y para lo que ella decide. ¿Vale? Bien, los registros de propósito general normalmente se agrupan en un bloque funcional, un conjunto de registros que están todos cableados a la vez y que funcionan de alguna manera coordinada. Nosotros aquí hemos reflejado pues, que se llaman R0, R1, R2 y hay unos cuantos de ellos. Normalmente el banco de registros, como tiene que alimentar a la ALU para hacer operaciones con dos elementos, pues normalmente tiene dos salidas. ¿Qué quiere decir que tiene dos salidas? Pues que es posible seleccionar dos registros de forma independiente y que el contenido de uno de los registros va a la salida A y el contenido del segundo de los registros va a la salida B. ¿De acuerdo? De esta manera podemos llevar el contenido de R1 y de R23 a la ALU, cada uno por su salida. Entonces, para poder seleccionar cuál es el registro que va a la parte A y cuál es el que va a la parte B, tenemos dos grupos de señales de control. ¿Vale? Un conjunto de bits que determinan cuál es el registro que pase a la salida A y un conjunto de bits que determinan cuál es el registro que pasa a la salida B. Como veis, este banco de registros se comporta como si fuera una memoria principal. Es un conjunto de celdas que no se enumeran de 0 a 1, sino que se llaman por su nombre, R0, R1, R2, D0, D1, D2, A, B, C, F, pero cada uno de alguna manera tiene una dirección, la 0, la 1, la 3, que se coloca en cada una de las entradas y tendrá también unas señales de control, a lo mejor, que hacen que directamente por cambiar estas señales de selección, automáticamente se selecciona el registro y su resultado, su contenido pasa a la salida.
Bien, también lo normal, lo más habitual es que el banco de registros tenga una entrada. Como mínimo tiene una entrada. ¿Para qué? Pues para poder escribir un dato en un registro. Si no tuviera una entrada, pues esto de contenido pues no se podría modificar, sería absurdo. ¿Vale? Hay algunas máquinas más complejas que tienen más de una puerta. En lugar de tener solamente una entrada, tiene dos entradas, igual que tiene dos salidas, y entonces pues necesitaría también dos conjuntos de señales de selección que permitiera decidir cuál es el registro que va a contener el valor que está en la entrada. O simplemente por la propia decisión puede que tenga dos señales de control y entonces cada uno pues decide que su entrada se escribe en el que está seleccionado mediante las puertas A o las puertas B. ¿Mm? Eso pues lo decide el diseñador, y esto es específico de cada procesador. En cualquier caso, en este modelo que tenemos nosotros aquí, la unidad de control deberá manejar una señal de control que llamamos escritura en el banco de registros, que lo que hace es, cada vez que se activa, lo que hay a la entrada del banco de registros se almacena en aquel registro que se está seleccionado por las líneas cell A. ¿De acuerdo? Bien. Como os decía, todos estos registros tienen un nombre y entonces las instrucciones pueden hacer referencia a él. Entonces podemos tener una instrucción que se llame suma R3, R5, R6. Y entonces esa instrucción lo que haría es decir, suma lo que hay en el registro R3 con lo que hay en el registro R5 y el resultado lo dejas en R6. ¿Vale? Bien, en este modelo que tenemos nosotros, eh, solamente tenemos dos entradas de selección. Entonces eso implica que nuestro modelo de ejecución solo tiene dos direcciones, solo puede especificar dos direcciones. Entonces esa instrucción hipotética no existe, pero sí podría existir una de dos direcciones que diga suma lo que hay en R5 con lo que hay en R6 y el resultado lo dejas en R5. Y entonces pues lo que habría que hacer es seleccionar R5 en la puerta A, R6 en la puerta B, llevarlo a la ALU, dejar pasar el tiempo, el resultado llegaría a la entrada del banco de registros y como cell A tiene un 5, al activar la señal de escritura cuando haya finalizado la operación en la ALU, el resultado se almacenaría en R5. ¿Vale? Bien, aquí como veis, también está reflejado que la salida B tendrá una conexión, ya veremos cómo, con la memoria principal. ¿Para qué? Para poder permitir que alguno de los datos de estos registros, de uno en uno, pero todos ellos podrían ser seleccionados en una instrucción, cada uno en la suya, el contenido de estos registros puedan almacenarse en la memoria principal. Porque si esta posibilidad no existiera, pues todos los resultados que podemos generar se quedarían en el banco de registros y no serían de utilidad para nada. ¿Vale? Entonces, en este modelo que estamos pintando aquí, los datos que se operan tienen que estar en el banco de registros, su resultado puede ir al banco de registros, pero una vez que se ha generado el resultado, también uno de esos datos o uno de esos resultados se puede llevar a la memoria principal. Bien, aquí pone unas interrogaciones, porque normalmente para poder operar con datos que están en el banco de registros, habrá que inicializarlos con algún valor. ¿De acuerdo? Entonces, esta entrada del banco de registros, unas veces nos interese que se actualice con los datos que vengan de la ALU para poder almacenar un resultado, pero antes de poder operar, normalmente necesitaremos que algún dato que está en la memoria principal podamos llevarlo al registro correspondiente para posteriormente poder sumarlo. Entonces, esta entrada del banco de registros, que es única, debe poder ser controlada por parte de la unidad de control de forma que los M bits
que van al banco de registros sean los que vienen de de la ALU, del resultado de la operación que hemos hecho, o que vengan de la memoria principal. ¿Vale? Esto es un conjunto de m bits, esto es otro conjunto de m bits, y esto es un conjunto de m multiplexores, cada uno con 2 entradas y una salida, y que está conectado pues, al bit 0, al bit 1, al bit 2, al bit 3, al bit 4. Y esto es una señal de control que está conectado a todos los multiplexores, de forma que cuando aquí tenemos un 0, por ejemplo, se permita pasar los m bits de la memoria principal, y cuando tenemos un 1, por ejemplo, se deje pasar los m bits que están en la ALU. ¿De acuerdo? Dices, pero entonces, si quiere hacer, por ejemplo, una suma de R3 y R4, a ver si lo puedo hacer. Primero mandaría por serial y server los datos de RB3 y 4 a la ALU, y luego mandaría la instrucción al ALU también. Bueno, más o menos. No sé muy bien a lo que te refieres, pero más o menos, sí. Para poder, todo esto lo veremos más adelante en el secuenciamiento de las instrucciones por parte de la unidad de control. Pero para poder sumar R3 con R4 y almacenar el resultado en R3, la unidad de control primero tiene que seleccionar un 3 en el campo A, tiene que seleccionar un campo en el campo 3. Cuando esté convencido de que ese dato está correctamente en la entrada de la ALU, generará la señal de control op-ALU, o a lo mejor lo hace más o menos a la vez, pero tiene que dar tiempo suficiente para que se estabilicen todos los circuitos de la ALU, y una vez que tenga garantía de que estos circuitos han evolucionado y el resultado es correcto, después, posteriormente, entonces activar la señal de control de escritura. Con lo cual, y también haber activado correctamente la señal de selección de los multiplexores. De forma que lo que viene de la ALU venga por aquí, y cuando esté aquí de forma estable, activar la señal de control de escritura y que este dato se almacene finalmente en R3. Todos estos pasos los hace el procesador internamente, ¿no? La única instrucción que habría que darle como tal es la exactamente. ¿Vale? Exactamente. Ya lo veremos exactamente cuando veamos la unidad de control, pero la unidad de control lo que hará es leer una instrucción, llevarlo a la unidad de control, analizarla. Entonces, al analizarlo, lo que hace es determinar que la operación que tiene que realizar es una operación de suma, determinar que los datos que tiene que operar son el contenido del registro 3 y el contenido del registro 4, y entonces pues activará todas esas señales de control. Cuando esté todo listo, también activará la señal de selección de multiplexor, también activará el campo que determina cuál es la operación a realizar, y cuando haya dejado pasar tiempo suficiente, activará la señal de escritura para finalizar la operación. ¿Vale? Bien. ¿Algo más sobre el banco de registros? Bueno. Los registros de propósito específico, el 1, el más importante, bueno, no, todos son muy importantes, ¿vale? Pero digamos, el más representativo es el contador de programa, ¿vale? Contador de programa, program counter, por eso lo llamamos PC normalmente. En algunos sitios los llaman el CP, contador de programa, pero bueno, normalmente pues, se suelen utilizar siglas en inglés. PC, contador de programa. El contador de programa es un registro interno de la unidad de control cuyo único propósito es determinar cuál es la dirección de memoria principal que contiene la siguiente instrucción a ejecutar. ¿Vale? Siempre, en todo momento, el contador de programa contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces, cuando comienza la ejecución del computador, cuando se inicia, cuando se le da la alimentación, por algún procedimiento, cada procesador
cada arquitectura tiene su procedimiento, lo que hay que hacer es darle un valor inicial al contador de programa. ¿Vale? Una vez que el contador de programa tiene ese valor inicial, entonces lo que hay que hacer es llevar ese valor del contador de programa al bus de direcciones para acceder a la memoria principal. Una vez que la memoria principal haya respondido con el dato que está ahí almacenado, se lleva a la unidad de control para interpretarlo como una instrucción y a partir de ahí, de ese momento, el computador está en manos del programa que se haya decidido colocar en la memoria. Si es un programa que suma matrices, sumará matrices. Si es un programa que controla el tráfico de una calle, de un cruce de una calle, lo que hará será controlar el tráfico de la calle. Si es un ordenador que predice el tiempo, pues predecirá el tiempo. Si es un ordenador que lo que hace es ser el router de nuestra casa, pues se encargará de encaminar todos los datos que vienen de fuera hacia las distintas máquinas que tenemos en el interior, etcétera, etcétera. ¿Vale? En cualquier caso, estamos en sus manos. Si es un programa que permite la creación y cargar programas nuevos, como un ordenador personal, un ordenador de sobremesa, está en manos de los programas que los usuarios decidamos ejecutar. Si son programas correctos y muy buenos, el ordenador funcionará muy bien. Si son programas erróneos, si son chapuzas, pues el programa funcionará muy mal. ¿Vale? Bien. Una vez que la unidad de control haya utilizado el valor que está en el contador de programa para acceder a la memoria y leer una instrucción, la siguiente instrucción en los computadores von Neumann, ya hemos dicho que por defecto es la que está almacenada inmediatamente a continuación. ¿Vale? Por tanto, como parte de la ejecución de la instrucción, lo que tiene que hacer la unidad de control es en algún momento modificar este valor del contador de programa. ¿Vale? ¿Y con qué valor lo tiene que actualizar? Con el valor de la dirección siguiente a la que acaba de leer. ¿Vale? Y normalmente todas las instrucciones ocuparán una palabra y por tanto normalmente será la dirección siguiente. Si la primera instrucción que hemos ejecutado es la 100, la siguiente será la 101, después la 102, después la 103, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces normalmente la unidad de control tiene asociado al contador de programa un incrementador. ¿Vale? Es un pequeño sumador que está dedicado única y exclusivamente a incrementar el contador de programa. Y además siempre lo incrementa en la misma cantidad. Lo incrementa en una unidad si todas las instrucciones ocupan una palabra, o lo incrementa en varias unidades si es que las instrucciones no se van direccionando por palabras, sino que se van direccionando por bytes. Por ejemplo, si una máquina con una palabra de 32 bits ocupa, las instrucciones ocupan 32 bits, pero sus direcciones no referencian a palabras, sino que referencian a bytes, la primera instrucción, imaginaos que fuera la que está en la dirección 100, ocuparía las direcciones 100, 101, 102 y 103. Serían 4 bytes, cada dirección serían un byte, es decir, 8 bits, 8 por 4, 32, es decir, la instrucción siguiente no estaría en la dirección 101, sino que estaría en la dirección 104. Y por tanto, este incrementador lo que haría sería sumar 4. ¿Vale? Es decir, este incrementador suma lo que hay en el contador de programa, ¿vale? Lo que hay en el contador de programa, con una cantidad fija que será 1, 2, 4, 8, siempre la misma dependiendo de la arquitectura. ¿Vale? Y este valor incrementado de la siguiente dirección normalmente es lo que se escribe en el contador de programa una vez que se ha usado este valor para acceder a memoria y leer un dato. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué está este otro multiplexor por aquí? Bueno, pues porque aunque lo normal, lo que sea implícito es que ejecutemos en secuencia, a veces nos interesa no ejecutar en secuencia, sino pasar a ejecutar otra instrucción. Por ejemplo, si hemos hecho una operación en la ALU
y dependiendo del resultado, si es positivo o negativo, queremos hacer una cosa u otra, lo que hacemos es colocar a continuación de la instrucción de suma la parte de código que ejecuta lo más habitual, que el resultado sea positivo. Y por tanto, iremos incrementando el contador de 1 en 1, de n en n. Pero si nos encontramos con que el resultado es negativo, querremos pasar a ejecutar otro subconjunto de instrucciones. Entonces, no queremos continuar en secuencia, sino que querremos saltar a ejecutar esa otra instrucción. Querremos hacer una ruptura de secuencia. Entonces, ¿cuál es la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar? Pues, por ejemplo, una dirección que tendría que leer el procesador de la memoria principal en el sitio que esté establecido, y una vez que se ha leído esa dirección, cargarla en el contador de programa para permitir rupturas de secuencia. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente registro de propósito específico es el registro de estado. Este ya lo hemos visto, ¿vale? Es el que está asociado con la ALU, ¿vale? Es el que, entre otras cosas, almacena si el resultado de la última operación que hemos hecho es 0 o es distinto de 0, si es negativo o positivo, si produce acarreo y entonces puedo hacer operaciones en distinta... ahí me sale la palabra, con números más grandes que la palabra. También nos puede decir si el resultado ha producido desbordamiento, lo podemos representar o no. Más tipos de información que está relacionada con la ALU y, como os he dicho, otros tipos de información. Otros tipos de información, pues que ya lo veremos dependiendo de cada procesador. Entonces, este registro, esta colección de registros de biestables de estado, se llama del registro de estado y solamente vale para eso, para contener esta información. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, pues por ejemplo, en el caso anterior, habíamos dicho que hemos ejecutado una operación de suma y que, dependiendo de si el resultado es cero, si es positivo o negativo, querremos continuar en secuencia o querremos saltar a otra dirección para tratar la segunda situación, que sea negativo, ¿vale? Pues, ¿cómo sabe esa información la unidad de control? Pues mirando estos biestables. Y entonces, después de la instrucción de suma, nosotros podemos poner una instrucción de salto condicional, de bifurcación condicional, que diga, salta a la dirección que yo te indique, pero solo si el resultado de la última operación fue negativo. ¿Vale? Entonces, el resultado de la ejecución de esa instrucción, que necesita leer esta información del registro de estado, será que el contador del programa se incrementa por este camino o que se hace una lectura de la dirección siguiente de la memoria principal y el contador de programa se incrementa por este otro camino. ¿De acuerdo? Bien, es decir que las instrucciones pueden hacer referencia a el registro de estado mediante la referencia explícita a los biestables de estado y también algunas instrucciones de bifurcación pueden hacer referencia implícita al contador de programa. Por ejemplo, también en muchas ocasiones queremos ejecutar bucles. Necesitamos procesar todos los elementos de un vector y realizar el mismo procesamiento. Entonces organizamos las instrucciones en forma de bucle, de forma que cada paso por el bucle procesa un elemento del vector. Y cuando hemos terminado con un elemento del vector, queremos volver al principio, y volver al principio, y volver al principio, y volver al principio. Nosotros sabemos que ese procesamiento ocupa 27 instrucciones. Entonces, o 15, o 4, o 100, las que sean. Entonces, sabemos al final del bucle que podemos decirle, si he terminado con el último elemento del bucle, continúo en secuencia. Pero si no continúo en secuencia, si quiero volver a iniciar el contador, otra vez a realizar todo el bucle, quiero ejecutar la instrucción que está 100 posiciones por encima de la dirección que acabo de ejecutar. Y entonces utilizar el contador de programa como referencia para restarle una cierta cantidad
acceder a la memoria, bueno, perdón, hacer ese cálculo en la suma y colocar ese resultado en el contador de programa para no ejecutar en secuencia, sino ejecutar a una dirección referenciada mediante el contador de programa. ¿Vale? Por eso son registros de propósito específico fijado por la unidad de control, pero que los conocemos y podemos hacer uso de ellos, referencia en nuestros programas. Bien, y por último tenemos los registros transparentes. Son registros que sabemos que existen y de alguna manera los hacemos uso de él implícitamente, ¿vale? Pero no podemos decir en ninguna instrucción coloca este dato en el registro de instrucción, si este registro de instrucción contiene cierta cosa, hace una cosa u otra, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este registro determinado. Y el primer registro transparente que vemos es el registro de instrucción. Se llama RI o en inglés IR. Bueno, en este caso lo estamos poniendo en español. Registro de instrucción. Es un registro que está directamente asociado con la unidad de control. Y es el registro en el que la unidad de control guarda siempre la instrucción que quiere ejecutar. ¿Vale? Es decir, cuando comienza la ejecución de una instrucción, lo primero que se hace es llevar el contador de programa a la memoria, al bus de direcciones, activar las señales de control de la memoria y lo que venga por el bus de datos de la memoria, llevarlo al registro de instrucción. ¿Vale? De esa manera, lo que estamos haciendo es interpretar ese dato que está referenciado por el contador de programa, como una instrucción. ¿Vale? Entonces, una vez que está en la instrucción, pero en el registro de instrucción, la unidad de control accede a su contenido subdividiéndola en campos. Entonces, habrá un primer campo que especifique cuál es el código de esa operación, el código de operación que tiene que realizar esa instrucción, y habrá otra serie de campos que indique cuáles son los operandos de esa instrucción. Por ejemplo, si la instrucción era sumar R3 con R5 y dejar el resultado en R3, por aquí habrá un 3, por aquí habrá un 5, y esta unidad de control, al decodificar esta instrucción, sabrá que lo que tiene que hacer es seleccionar el registro 3 en el banco de registros, seleccionar el registro 5 en el banco de registros, seleccionar la operación de suma en la ALU, dejar el tiempo suficiente y cuando la ALU haya terminado, activar la señal de control de escritura en el banco de registros. ¿De acuerdo? La separación en campos depende de cada una de las instrucciones. Hay instrucciones que tienen poquitos campos, hay instrucciones que tienen muchos campos. ¿Vale? Eso depende de la complejidad o la simplicidad de la instrucción. Pero toda su subdivisión la hace la unidad de control, la interpreta la unidad de control partiendo del primer campo, que es el código de operación, que es el que determina el resto. Bien, lo normal es que la mayor parte de las instrucciones ocupen una palabra. Y por tanto, este contador de programa siempre se incremente en una palabra. ¿Vale? Y lo más normal es que toda la instrucción quepa en un registro, en el registro de instrucción. Pero hay algunas instrucciones que son más complejas. Hay algunas instrucciones que necesitan más datos. Y muchas veces esos datos no caben dentro del registro de instrucción. Por ejemplo, si tenemos una instrucción que lo que quiere es sumar un número fijo constante al registro 3, ese número fijo constante pues normalmente será de una palabra. El registro 3 será 3, son unos cuantos bits que codifican un 3, pero el resto de ese dato que queremos sumar, menos 32, pues necesita ocupar 32 bits, suponiendo que la palabra son 32 bits. Entonces, no cabe dentro del registro de instrucción. Entonces, esa instrucción necesitará una segunda palabra adicional para contener el dato que hay que sumar al registro 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está ese dato? ¿Dónde está esa segunda parte de la instrucción? Pues siempre a continuación del contador de programa. ¿Vale?
Es decir, en esos casos, cuando comienza la instrucción, el contador de programa contiene la dirección de la primera parte de la instrucción. La lleva a memoria, esa dirección, se lee, esa instrucción va para el registro de instrucción, la unidad de control la decodifica, detecta que hay una segunda parte de esa instrucción que está a continuación y entonces, como se ha post-incrementado el valor del contador de programa, el contador de programa contiene la dirección de la segunda parte de la instrucción. Entonces lo que hace es llevar esa dirección nuevamente a la memoria, accede en modo lectura, coge el dato que venga del bus de direcciones y lo llevaría a uno de estos registros, bueno, no, porque no, lo debería llevar a una de las entradas de la ALU y una vez que lo hubiera llevado a esas entradas de la ALU, podría sumarlo. ¿De acuerdo? Bien, es un caso que quizás no sea el más afortunado porque este modelo que hemos pintado aquí es un modelo de registro-registro y por tanto no admite que uno de los datos a sumar esté en memoria, ¿vale? Pero si este modelo fuera de registro-memoria, aquí habría la posibilidad de leer este registro y habría la posibilidad también de sumar un dato de la memoria, ¿vale? Bien, en cualquier caso, a lo que yo me quería referir es que normalmente cuando se utiliza el contador de programa para leer la primera parte de la instrucción, automáticamente se postincrementa, por un lado, para que apunte a la dirección de la instrucción siguiente, si es una instrucción de una palabra, o para que apunte a la siguiente parte de la instrucción, si es una instrucción que tiene más palabras, más partes. ¿Vale? Bien. El segundo registro transparente es el registro de direcciones. ¿Vale? El registro de direcciones es un registro que tiene que contener la dirección a la que quiere acceder la unidad de control para leer una dirección de memoria o para escribir una dirección de memoria. ¿Por qué es necesario un registro? Bien, si recordáis, los ciclos de lectura exigen que el bus de direcciones mantenga de forma estable la dirección, tanto para las lecturas como para las escrituras, y también habíamos dicho que el tiempo que tarda la memoria en acceder suele ser 100, 200, 300 ciclos de reloj, ¿vale? Es decir, 100, 200, 300 tiempos de operación elemental por parte del procesador, ¿vale? Entonces, esta dirección que aparece en el bus de direcciones no puede ser directamente la salida de un registro, no puede ser directamente la salida de uno de los datos que está en la unidad de control, porque microinstrucción, perdón, ciclo de reloj a ciclo de reloj, eso iría variando, ¿vale? Entonces, para dejarlo estable durante todo el tiempo del ciclo, los procesadores utilizan un registro específico que se llama el registro de direcciones, ¿vale? Entonces, cuando el procesador quiere leer o escribir en la memoria, lo que hace es asegurarse de que en el bus, a la entrada del registro de dirección esté esa dirección a la que quiere acceder, escribir esa dirección mediante una señal de control y a partir de ahí dejar fijo este valor durante todo el tiempo que dura el acceso a memoria. ¿Vale? Si lo que queremos leer es una instrucción, la siguiente instrucción a ejecutar, o la segunda parte de una instrucción a ejecutar, esa dirección viene del contador de programa. ¿Vale? Si quisiéramos leer otra dirección para poder almacenar o leer un dato de memoria, pues normalmente no estará apuntado por el registro de contador de programa, vendrá apuntado por otro sitio. Y entonces, pues bueno, de la manera que nos permita el juego de instrucciones, tendríamos que seleccionar este otro camino
para guardar en el registro de dirección y poder acceder a la dirección. ¿Vale? Pero en cualquier caso, lo importante es que el contenido del bus de direcciones tiene que estar estable durante muchos ciclos de reloj y por tanto lo almacenamos en un registro de dirección interno que no sabemos que existe, nos lo podemos imaginar, pero que nosotros no podemos decir explícitamente quiero guardar un 23 en el registro de dirección. Bien. El siguiente registro transparente es el registro de datos, ¿vale? Este registro de datos cumple más o menos la misma función que el registro de instrucción, pero para poder mantener de forma estable el dato que se quiere escribir en un ciclo de escritura durante los 100, 200, 300 ciclos de reloj que dura la operación de escritura. ¿De acuerdo? Y además, ese registro de instrucción también lo que tiene que permitirnos es que el dato que pone la unidad de control en el bus de datos, una vez que haya pasado el tiempo de acceso correspondiente, pueda ser escrito con el contenido del bus de datos para poder luego ser llevado a la parte de la unidad de control que interese, de acuerdo con la instrucción, y poder utilizar ese dato. ¿Vale? Entonces, ese registro de datos tiene que ser bidireccional. El registro de dirección, como veis, es unidireccional. Siempre se escribe con algo que proviene del interior de la unidad de control y siempre para parar al bus de direcciones para acceder a la memoria. En el caso del bus de datos, o bien escribimos con algo que viene del interior de la unidad de control y se escribe en el bus de datos para que vaya a parar a la memoria, o bien lo que hay en la memoria, en el bus de datos que gestiona la memoria, lo guardamos en el registro de datos para que finalmente, una vez que esté cargado, podamos llevarlo al interior de la unidad de control a el sitio que nos interese. ¿Qué sitios nos interesan? Pues, por ejemplo, el banco de registros, para guardar un dato de memoria en el registro 3, en el registro 5, en el registro 8, al contador de programa, para poder leer cuál es la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar y guardarla en el registro contador de programa, al registro de instrucción, para que cuando estamos leyendo una instrucción podamos llevarla al registro de instrucción para decodificarla, etcétera, etcétera, o al registro de dirección para poder tener en la memoria principal la dirección de memoria de la siguiente instrucción que queremos ejecutar. Bueno, son distintas posibilidades. Cada máquina tiene las suyas. Estas son las que están reflejadas. ¿Vale? Entonces, como en este registro puede escribir tanto la memoria como la unidad de control, se puede escribir con un dato que viene de la memoria como de la unidad de control, necesita dos señales de control para la escritura. Cuando se activa la señal de control es EXR, registro de datos 1, lo que hay en el bus de datos se guarda en el registro de datos. Cuando se activa la señal de control de escritura en el registro de datos 2, lo que hay en el banco de registros se guarda en el registro de datos. Y siempre, una vez que está escrito, lo que hay en el registro de datos está disponible en todos estos sitios que hemos visto por aquí. ¿De acuerdo? No sé si me he dejado... A ver, ven para acá. No me está haciendo caso. Tengo dos monitores y no... Ahora, vale. Bueno, no me he dejado nada. ¿Alguna pregunta alguna aclaración acerca de los registros? Bien. Recordad que los registros transparentes
no están disponibles en en las instrucciones. No hay ninguna instrucción que nos permite referenciar el registro de instrucción, no hay ninguna instrucción que nos permite referenciar el registro de dirección ni el registro de datos, ni habría ninguna instrucción que nos permitiera referenciar más registros transparentes en el caso de que los hubiera. ¿Mm? Bien, la unidad de control es el siguiente bloque que vamos a ver. Como hemos dicho, es un circuito, normalmente es un circuito secuencial, como los que habéis aprendido a diseñar en las dos primeras asignaturas, en sistemas digitales y pues la otra, fundamentos físicos de la electrónica o de los computadores. Si es un circuito que tiene puertas lógicas, que tiene registros, que tiene señales de reloj, que es pues, muy complicada, multiplexores, todo lo que necesite. No nos interesa cómo está hecho, simplemente sabemos cuál es su función. ¿Vale? Bueno, pues la unidad de control tiene fundamentalmente una primera entrada, que es la señal de reloj. ¿Vale? Es esta señal que constantemente está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando a muchísima velocidad. Un gigahercio, 4 gigahercios, 8 gigahercios, 3 gigahercios. ¿De acuerdo? Es decir, 1.000 millones de ciclos por segundo, 8.000 millones de ciclos por segundo. Por tanto, este tiempo de ciclo es muy, 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 muy pequeñito. Y por tanto, la operación de la unidad de control es muy, 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 muy rápida. ¿Vale? Bueno, lo primero que tiene esta entrada de la unidad de control es lo que llamamos un contador de fases. ¿Vale? Porque la unidad de control, evidentemente, tiene que organizarse a sí misma. Y no hace las cosas de golpe sin ningún control, sino que lo que hace es ir ejecutando cada una de las instrucciones poquito a poco. Entonces lo que hace es subdividir la ejecución de las instrucciones en fases. En cada una de las fases hace una determinada operación. No, más exactamente, en cada una de las fases hace una determinada secuencia de operaciones elementales. Entonces, este contador de fases lo que hace es ir contando ciclos de reloj para poder determinar si se encuentra en la primera fase, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, y dentro de cada una de las fases, si se encuentra en la primera operación elemental, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera. Y este circuito de la unidad de control sabe qué es lo que tiene que hacer en cada una de las fases de las operaciones elementales y, por tanto, qué es lo que debe hacer en cada una de las operaciones elementales en sí. ¿De acuerdo? ¿Cuántas operaciones elementales tiene cada una de las fases? Bueno, pues eso depende de la operación, de la instrucción que se esté ejecutando. Si las instrucciones que se están ejecutando son muy sencillitas, tendrán pocas fases y cada una de esas fases será muy sencillita. ¿De acuerdo? Si las instrucciones son más complicadas, tendrán más fases y cada una de esas fases tendrá 1, 2, 3, 4 ciclos de reloj, dependiendo a su complejidad. Bien. Todo eso lo sabe la unidad de control y a nosotros en principio no nos interesa. Sabemos simplemente que sabe cómo hacerlo. ¿Vale? Es decir, que esto sería un contador complejo, muy complicado, muy inteligente, que se configura o se autoconfigura dependiendo al código de operación que está en el registro de instrucción. ¿Vale? ¿Quién es el que llena el registro de instrucción? La unidad de control. ¿Vale? Es decir, antes de empezar a determinar cuántas fases de operación tiene esa instrucción, la unidad de control lo que hace es llenar este registro de instrucción. ¿Cómo lo llena? Pues llevando al bus de direcciones mediante las señales de control correspondiente, la dirección del contador de programa, el contenido del contador de programa, activa la señal de memoria, activa la señal de lectura, deja pasar 300, 100, 200, 300 ciclos de reloj. Una vez que sabe que ha pasado tiempo suficiente para que la memoria responda, activa la señal de control de escritura en el registro de datos,
deja pasar el contenido del registro al registro de instrucción, activa la señal de control del registro de instrucción y a partir de ahí empieza la decodificación del registro de instrucción y a partir de entonces sabe cuántas fases tiene esa instrucción, cuántas subfases tiene cada una de las fases de esa instrucción. ¿Vale? Bien, como vimos también, las instrucciones muchas veces hacen unas cosas u otras dependiendo de los biestables de estado. Por tanto, también este registro, esta unidad de control, tiene acceso a los biestables de estado. Entonces, dependiendo del código de operación y dependiendo del estado en que se encuentra la ejecución de instrucciones, que lo ve de los biestables de estado, así la unidad de control va haciendo evolucionar todas las señales de control que se van repartiendo por todos los elementos del procesador, de la ALU, del banco de registros, etcétera, etcétera, y por tanto va haciendo que cada una de estas partes vaya evolucionando de forma adecuada, con la temporización adecuada y asegurándose de que los resultados parciales que se van generando se escriben correctamente en los sitios adecuados y por tanto se ejecuta correctamente todas las instrucciones. ¿De acuerdo? Una vez que termina con una instrucción, lo que hace es vuelta a empezar, da las órdenes al contador de programa para que coloque su contenido en el bus de direcciones, vuelve a activar la memoria para leer el dato que viene, vuelve a esperar 100, 200, 300 ciclos, el contenido del bus de datos lo lleva al registro de instrucción y una vez que está en el registro de instrucción, nuevamente analiza esa instrucción, la decodifica y así constantemente está ejecutando instrucciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuántos tipos de instrucciones es capaz de interpretar la unidad de control? Bueno, pues eso depende también, eso es específico de la arquitectura de cada procesador, ¿vale? Pero en general podemos agruparlas, aunque cada gente, cada persona que ha determinado hacer una clasificación de los juegos de instrucciones ha tenido su propio criterio. Este es el más habitual y es el que nosotros seguimos. Tenemos, en primer lugar, un conjunto de instrucciones de transferencia de información. Son instrucciones que lo único que hacen es cambiar cosas de sitio. Las instrucciones se llaman load, en inglés, LD, ST, de store, en inglés, store, move, de mover, in, out y algunas otras de este estilo. ¿Vale? Estas instrucciones lo único que hacen es cambiar datos de sitio. Por ejemplo, load lo que hace es leer un dato de memoria de una dirección determinada y llevarlo a un registro, sin modificarlo. Si en la memoria hay un 3, en el registro habrá un 3. Store lo que hace es lo contrario. Selecciona un registro y su valor, su contenido, lo guarda en una dirección de memoria. Por ejemplo, el contenido del registro 5 lo lleva a la dirección de memoria 1000. Si el contenido del registro 5 es 42, ese 42 va a través del bus de datos y se almacena en la dirección de memoria 1000. Mueve el dato de un registro a una dirección de memoria. Move normalmente se utiliza para llevar un dato de un registro a otro o de una dirección de memoria a otra dirección de memoria. ¿De acuerdo? Sin cambiar nuevamente su valor. Y las instrucciones in y out son las equivalentes al load y store, solo que intercambia un dato de algún elemento de las unidades de entrada-salida, es decir, lee algún dato que viene del exterior o de la unidad de entrada-salida, y out lo que hace es llevar un dato a un módulo, a una parte de las unidades de entrada-salida. Bien, las instrucciones de transferencia, las que lo único que hacen es cambiar datos de sitio, son las instrucciones que más veces se ejecutan. ¿Vale? El 40, 50, 60% de las veces de las instrucciones que se ejecutan son load, store, move, bueno,
Son load store o move, fundamentalmente. El siguiente grupo son las instrucciones de procesamiento de datos. Las instrucciones de procesamiento de datos son las que ejecutan alguna operación en la ALU. ¿Vale? Suma, resta, AND lógico, shift de desplazamiento, etcétera, etcétera. Y estas son las instrucciones, el conjunto de instrucciones que está limitado por aquellas dos cosas que hemos visto, que es el modelo de ejecución, si es registro, 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 memoria o memoria, memoria, y de si las máquinas son de 0, 1, 2 o 3 direcciones. ¿De acuerdo? Esas son las instrucciones que están implicadas en esos tres restricciones, en esos tres condicionantes para la elaboración de un juego de instrucciones. Y por último tenemos las instrucciones de ruptura de secuencia. Bueno, las de procesamiento de datos pues se pueden ejecutar un 10, un 15% de las veces. No es la mayor parte de las cosas que hacemos en los programas, operar, modificar los datos y generar resultados, sino la mayor parte de las veces es cambiar de sitio las cosas. Simplemente cambiando de sitio las cosas, muchas veces cambiamos de interpretación o cambiamos el sentido de lo que representan esos números, esos datos, y así ya directamente solo con eso los estamos procesando. ¿Vale? Bien, por último tenemos las instrucciones de salto o de ruptura de secuencia. Son las instrucciones que nos permiten que en lugar de ejecutar la instrucción 1, la 2, la 3, la 4, la 5, de repente pasamos a ejecutar la instrucción 1000 o la instrucción 700 o la instrucción que está 8 posiciones más allá del contador de programa o que está 27 posiciones por delante, por encima del contador de programa. ¿Vale? De estas instrucciones de salto hay dos tipos. Dos tipos que normalmente nos dan cuatro instrucciones. Tenemos las instrucciones sin retorno, que son las instrucciones de salto y de salto condicional. Por ejemplo, esta, jump, que sería una instrucción de salto sin retorno y además incondicional. Es decir, son las que dicen que a partir de ahora la siguiente instrucción a ejecutar es esta, sí o sí. Es decir, si después de ejecutar la instrucción 10 nos encontramos la instrucción de salto incondicional a la instrucción 1000, siempre después de la 10 la que se ejecuta es la 1000. ¿De acuerdo? Es un salto incondicional y además sin retorno. Hemos perdido el control de que antes de la 1000 habíamos ejecutado la 100. Bien, tenemos también las instrucciones de salto condicional. Son instrucciones tampoco sin retorno, pero se ejecutan de forma condicional. Normalmente la condición forma parte del código de la operación o es un campo de los que está almacenado en la instrucción. Y esta instrucción puede hacer dos cosas: o continuar en secuencia si no se cumple la condición, o generar la ruptura de secuencia si es que se cumple la condición. Esta instrucción, jump Z, sería salto si Z. Salta, por ejemplo, salta a la dirección 1000 si el resultado de la última operación que se ha hecho en la ALU ha sido un 0. Si ha sido un 0, pasaríamos de la 100 a la 1000. Si no ha sido 0, continuaríamos en secuencia, con la 101, con la 102, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en el caso de que vayamos a la 1000, no podremos volver a determinar que habíamos procedido de la 100, y en el caso de que vayamos 101, 102, 103, tampoco podremos retroceder hacia la 100 en principio de ninguna manera, salvo que pongamos una instrucción explícita. Bien, las siguientes son las instrucciones con retorno. Son la instrucción cal y la instrucción ret. Cal, que nos permite saltar a un determinado sitio, guardando la dirección desde la que saltamos en algún sitio, y ret, de retorno, que nos permite
tomar esa información que hemos almacenado en algún sitio y, por tanto, retornar al punto de partida. Son llamadas, son saltos, rupturas de secuencia con retorno. Nos permiten retornar al punto donde se produjo la ruptura. Y normalmente son rupturas con retorno incondicionales o condicionales. Call es una instrucción que se llama llamada. Sirve para llamar a una subrutina. Y puede ser de forma incondicional. Yo ahora mismo quiero ejecutar la subrutina que calcula el seno de X. Entonces llamo a la subrutina que calcula el seno de X y cuando termine pues me devuelve el control y yo ya sé cuál vale el valor del seno de X. Pero también podemos poner una ruptura, una llamada a una subrutina de forma condicional. Yo he hecho una operación de suma y quiero ejecutar, calcular el seno de X, pero solamente si el resultado es distinto de 0, solo si X es distinto de 0. ¿Vale? Entonces, si es distinto de 0, salta a la subrutina, ejecuta las instrucciones correspondientes, finalmente ejecutará una instrucción de retorno y retornará al punto donde he hecho la llamada. Y si el resultado había sido 0, no me interesa calcular el seno del X y por tanto continúo. Son los 4 tipos de instrucciones de estructura de secuencia que hay. Estas instrucciones se ejecutan pues, del orden del 25% de las veces. ¿Vale? 50, 60, del orden del 10, 15, del orden del 25, 30% de las veces, y nos quedan unas poquitas más. Son otro subconjunto de instrucciones pues, que son específicas, que, bueno, ya las veréis más adelante. Permiten controlar el funcionamiento del computador y hay algunas de ellas que son privilegiadas. ¿Qué quiere decir que son privilegiadas? Pues que solamente se pueden ejecutar si en el registro de estado hay un biestable que dice que estamos ejecutando en modo supervisor. ¿De acuerdo? Cuando el sistema operativo está ejecutando cosas protegidas, entonces se asegura de que en este biestable indica que se está en modo protegido y por tanto esas instrucciones se pueden ejecutar. Por ejemplo, las instrucciones in y out. Hay muchas máquinas que en las instrucciones in y out, las que permiten dialogar con la entrada-salida, son protegidas, son privilegiadas y solamente se pueden ejecutar si en esos biestables de estado indica que se está en modo supervisor. Si estas biestables dicen que estamos en modo usuario, no podemos ejecutar ese tipo de instrucciones, tampoco podríamos ejecutar in y out. ¿Vale? Bueno, esto os lo contarán más adelante. Y me acabo de dar cuenta de que me he pasado 4 minutos del tiempo. Con lo cual, bueno, lo dejamos aquí. ¿Tenéis así alguna consulta de última hora? Bueno, pues entonces, el próximo día, bueno, aquí tenéis toda la maquinita que hemos puesto con todas nuestras restricciones. El próximo día, pues ya veremos cómo empiezo o continuamos con el resto de la máquina o empezamos a ver cómo se van desglosando estas instrucciones. Ya lo veremos. Os recuerdo que la próxima clase es mañana de 3 a 5 nuevamente. Y nada más, os pregunto por última vez, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Bueno, pues lo dejamos aquí. Buenas tardes a todos, muchas gracias nuevamente y hasta mañana.